Viernes 15 de febrero del 2013. Asunto. UU 2221 C. Imagen. Es así y es ahí. I've learned all my lessons right down to the letter. Still I go on 4 horas 16 minutos. A tiempo. waiting for miracles. Estar aún a tiempo. A destiempo. Encontrarse a destiempo. Y morir. Morir antes de tiempo. Why don't you answer? Why ¿Recuerdas la primera pregunta con la que me dirigí a ti? Quizá. all these things that you gave me ¿Tiene la biología molecular un lado poético? so my bones can save me? ¿Y por qué precisamente esa pregunta y no ninguna otra? Come this close. Porque Even closer. cuando una es nada The gunshots y se relaciona and the desde un útero imaginario, la elección de la pregunta era vital. Sí que me impresionó mucho en qué circunstancias sucedió su muerte. Y supongo que tú lo esperabas, pero no me atormenté por mi pasado inmediato. Yo solo me pronunciaba desde la realidad de lo que conocía, de los límites de los datos puros, aunque mejor decir netos, ¿no crees? Y pensar que puede llegar a suponer esa inmortalidad que algunas veces tú dijiste como inmortalidad. Si algo como eso, como comprometerte a renunciar a los derechos sobre una patente en beneficio de la humanidad no es importante. O no haber bailado yo y reído yo y bebido yo a los 20 años contigo, es decir, con él. Entonces, no se detiene aquí esta reflexión, al contrario. Sigo queriendo conocerle, y si tú no le hablas de mí, yo te hablaré de él porque me interesó por su investigación. Sabes que no es la primera investigación por la que me intereso, pero el interés es el interés esencial. Una respuesta para nosotros, muchos de nosotros. ¿Y sabes dónde escuché yo hablar de la inmortalidad estos últimos días de un modo que me conmovió? En el coche con Hemingway, en esa noche del París de Allen, porque no solo hacer el amor con una gran mujer nos hace olvidarnos por un instante del miedo a la muerte, sino que yo lo conozco al revés, y esa es la única inmortalidad que poseo, la de aquella hora que fue la hora de embriagarse, porque a todo lo que se lo pregunté lo dijo, al arce, al camino, al verdor estremecedor del campo, al maldito río de barro, a las nubes profusas de las bajas presiones, a la lluvia tibia como un caldo y a las nieves lejanas del Álamo, porque el Gorfolino granizó, como sabes, y yo lo vi cubierto. Todos lo vimos, los que lo miramos el día anterior a la mañana, pero a la hora de la verdad todo era marrón y no blanco. Así que ahora no se me olvide explicarte que ayer a la noche te necesité, porque quería hablarte de Natalia Fernández Bartolomé. Y es lo que te explico en esa conversación al margen, que también esa es una conversación que pertenece a este mismo camino, que quedará enmudecida si otros lo quieren, aunque no necesariamente yo. Y que hoy me hace cambiar de punto de vista con respecto a la mente colectiva que defendía Varela. Francisco Varela, el neurofenomenólogo, porque yo voy a seguir manteniendo que existe una curiosidad legítima y una curiosidad bastarda, pero también una curiosidad dominante. Y luego voy a reafirmarme en lo de la mentalidad dominante, la inteligencia sistemática del patriarcado, pero voy a comenzar a pensar que la mente en realidad es el producto de todos los sistemas corporales
que, como yo trataba de explicarle a ella, hay momentos de la vida en que el sistema endocrino confabula concretamente con el sistema reproductor, y eso en detrimento tal vez de un sistema nervioso que será el sistema que después de todo, a través del encéfalo, desarrolla aspiraciones intelectuales, espirituales, más allá de las puramente subjetivas y emocionales, o inquietudes que a tiempo solo se está de satisfacer en vida. Pero hay una vida de la juventud, que es una fase que difícilmente regresa, aunque parece ser que la ciencia hoy se plantea la posibilidad de revertir el proceso, puesto que bioquímicamente, a través de 4 factores de transcripción, es posible regresar a la célula a un estado pluripotente, pleno de fuerza bioquímica. Y Natalia, cuando llegó y ocupó su puesto al lado de su padre Orlando tras la barra, Ángel me presentó, primero sin faltarme demasiado al respeto, y yo me presenté, y su padre me presentó como psicóloga, que yo dije la verdad, que solo era escritora, porque psicóloga yo lo soy, como lo son todos los animales, únicamente así, aunque evidentemente de mi especie, del animal humano. Que esto sucedía en Taborneda, en Casa Valdés, una sidrería en el Camino Nuevo, porque es lo que yo estoy escribiendo, el Camino Nuevo. Lo que sucede que entre lo que yo digo de mí, de mis hábitos, madrugar y caminar, y digo de la filosofía, porque yo amo la filosofía y la comparto, y comienzo a decir del futuro científico que se abre para nuestros niños, por lo menos, y mismamente para Natalia, que se encontraría muy a tiempo, y por esa rectitud que considera que le es lo más propio, porque si me dejas de capacitarla, no mejor, porque no hay nada que recapacitar de ella, solo reflexionar con algo de cuidado sobre ella, por un día o 2, mañana que la descubro, y hoy vamos por fin a esa cena de azufra, que es que llegó una joven, que era alta mucho, y de la edad de Natalia aproximadamente, muy semejante a la sueca Inger Nilsson en sus rasgos, y posó un plato con un bocadillo hecho 4 trozos sobre la misma mesa que todos ocupábamos. Es decir, por un lado ellos, el alemán elocuente de Nueva York, el brasileño de ojos desagradablemente maliciosos y burlones, mi conocido John el canadiense, con sus vinos delante, la botella al lado y sin preguntarme siquiera si quería unirme a ellos en un brindis, que tal vez les hubiera dicho que sí o que no, porque ya expliqué que yo en realidad me encontraba de retirada y mi hora de cenar es como muy tarde a las 5, que yo ya había liquidado lo mío en el bar, y por el otro, el compañero con el que coincidía en las últimas jornadas, el jubilado de Bilbao, Berna, que continuaba dándole curso con gusto a su cena. Así que Inger Nilsson algo les dijo, con ese gesto, que yo no comprendí, pero vi que todos muy sonrientes con ella. En cuanto ella se daba la vuelta, echaban mano al plato y yo pensé, ¿cómo es que se las apañarán los hombres para conseguir que una mujer les prepare la cena aunque no se encuentren ni con sus parientas ni en sus casas? Que entonces no transcurrieron ni 2 minutos, cuando la joven regresó, y de repente a mí es que se me compungió el corazón, porque yo entender de lo que ella nos dijo, realmente nos dijo, puedo jurar que no entendí ni una sola palabra. Pero inmediatamente me hice cargo de la gravedad de su disgusto. Metí la mano en mi mochila y le tendí lo que yo podía tenderle, que eran 2 plátanos y 2 magdalenas, que me había comprado en una antigua tiendecilla del pueblo, cuya dueña se llamaba Rosa de Lima, como la estación de Burgos, si mal no recuerdo. ¿Se comprende esto? La empatía habla un lenguaje universal, que ella, echándose a llorar igual, creyó que yo me sentía culpable por haberme zampado su bocadillo, y salió corriendo del albergue sin querer coger más que el trozo que quedaba sobre el plato, que yo se lo tendría de corazón. Que entonces Berna es cuando me pregunta, pero a ver, estos estaban ahí tomando vinos y no pensaban cenar siquiera.
Pero es que ninguno dijo una palabra. Todos se encogieron de hombros, menos John, que de repente, en el siguiente bocado, le entró la risa y no podía parar de reírse, que luego será el que se levante y encima salga a consolar a la chica, a convencerla que en realidad fue un error y no tenía ninguna importancia. Y yo no podía dar crédito. Pero a lo que observaba, y es que además Berna me detuvo y me dijo: ¿ves lo que somos los hombres? ¿Ves lo que nos importan las cosas? Porque en eso no te engañes. Lo que viste ahora es lo que es. Y yo reconozco que cuando mi abuelo me habló con gravedad del amor no le quise creer, porque tenía tan solo 17 años y toda una experiencia vital por cristalizar, pero ahí Berna me hizo acordarme mucho de él y comprendí que ellos no me estaban mintiendo. Ni mi abuelo me había mentido. Él me había hablado desde su experiencia, que era mucha. Hombres que ya habían trascendido la edad de las propias mentiras, pero que eran generosos y vivos. Que entonces John regresó y nos informó al de Nueva York y a mí que ya éramos solo nosotros, pero para cuando él regresó, que la chica se encontraba mejor, aunque yo evidentemente ya conocía algo más acerca del calibre de su sensibilidad masculina, que eso quizá ahora te ayude a entender por qué ni siquiera cuando nos encontramos en Belorado la última vez yo me despedí de él y él creyó que seguiríamos encontrándonos y caminando. Luego, para comprender lo importante que eso es un atributo humano, solo hace falta conocer un lenguaje. Así que me gustaría recordar ahora la nota 26, que lleva meses en mi escritorio, que si alguna vez tú te fijaste decía engaño, pero que pertenece al gen egoísta de Richard Dawkins, y en donde se afirma que Krebs y él mismo creen que no hay que pensar las señales de los animales como informativas o engañosas, sino más bien como manipuladoras. Y la cita en concreto es que, aunque no le gusta demasiado sostener esto, puede decirse que una máquina de supervivencia se ha comunicado con otra cuando influye en su comportamiento o en el estado de su sistema nervioso. Yo he tenido algunos contactos muy profundos con peregrinas como yo misma, entonces, por el camino, y no nos hemos dicho ni una sola palabra. Nos hemos consolado, nos hemos abrazado, nos hemos interesado por el estado emocional unas de las otras, y siempre es así. Y sigues caminando, pero recuerdas quién no te hizo daño. Te voy a incluir un testimonio hoy. Ya sabes, no es importante, pero tal vez que lo escuches hoy sería bonito, porque quizá también a ti te ayudaría a entender algo, igual a Luis, en otro momento, no ahora, no aquí. Y buenos días. Y me serán unos minutos, porque es una lectura que repito, y voy a aprovechar para incluir esa nota 26 entonces del gen egoísta. Algunas máquinas de supervivencia explotan el deseo sexual de otras. Las orquídeas en forma de abejas inducen a las abejas a copular con sus flores debido a su enorme parecido con las abejas hembras. Lo que la orquídea gana con este engaño es la polinización, ya que una abeja que sea engañada por la apariencia de las orquídeas transportará de paso el polen de una a la otra. Las luciérnagas, que en realidad son escarabajos, atraen a sus compañeros lanzando pequeños relámpagos de luces a ellos destinados. Cada especie posee su intermitente patrón de luces que impide la confusión entre las especies y la consiguiente y perjudicial hibridación. Al igual que los marineros buscan los tipos de señales de determinados faros, así las luciérnagas buscan las señales codificadas de sus propias especies. Las hembras del género Photuris han descubierto que pueden atraer a los machos del género Potinus si imitan el código de luces empleado por una hembra Potinus. Ellas así lo hacen, y cuando un macho Potinus es engañado y se aproxima,
es sumariamente devorado por la hembra Poturis. Las sirenas y Lorelei surgen en nuestras mentes como analogías, pero los habitantes de Cornualles preferirían pensar que los naufragios de tiempos antiguos eran provocados por hombres que empleaban linternas para atraer los barcos contra las rocas y luego saquear los cargamentos que arrojaban los buques naufragados. Siempre que se desarrolla un sistema de comunicación, existe el peligro constante de que alguien explote el sistema para sus propios fines. Hemos sido criados bajo la perspectiva de la evolución que considera el bien de las especies, y naturalmente pensamos que los mentirosos y los engañadores pertenecen a especies diferentes, predadores, víctimas, parásitos, etc. Sin embargo, debemos esperar que surjan mentiras y engaños y explotación egoísta de la comunicación, siempre que difieran los intereses de los genes de individuos diferentes. Ello incluirá a individuos de la misma especie. Como veremos, debemos esperar que los niños engañen a sus padres, los maridos a sus esposas y los hermanos mientan a sus hermanos. Aún la creencia de que las señales de comunicación animal se desarrollaron originalmente para fomentar el beneficio mutuo y luego más adelante fueron explotadas por partes malévolas es demasiado simple. Bien puede ser que toda comunicación animal contenga un elemento de engaño desde el principio, ya que toda interacción animal involucra, por lo menos, algún conflicto de intereses. El siguiente capítulo ya se acaba, minuta que es del 1 de diciembre del 2011.